Aviso de utilidad pública. Algunas personas me han escrito para ser profesor guía ya, y tengo un enredo de quiénes son, porque me llegan mensajes, no entiendo por qué, por un correo que yo tengo súper antiguo de Yahoo, me llegan de la universidad y por otro también me mandaban. Entonces, hay varios que les dije que sí, entonces les pediría que me manden otro correo al de la USACH para que agendemos, que nos podamos reunir durante la semana para ver el tema y empezar a trabajar, aunque sea rápidamente. Camila Prat me pregunta, buenos días, profe, hoy hará un solo bloque. Según lo que yo recuerdo, si estoy equivocado me corrigen, en la clase anterior acordamos que iba a ser los dos bloques. Eso es lo que yo me recuerdo. Y que el control iba a estar desde las 8 hasta las 6. El control tiene 3 horas de duración, por lo tanto tiene tiempo suficiente para hacerlo. Eso es lo que yo recuerdo que acordamos, ¿eh? Si alguien tiene algún alcance o quiere complementar eso, bienvenido. Ya, perfecto. Entonces, eso, a las personas que me han escrito para guiar tesinas, favor que me manden un correo hoy día y yo les voy a ir dando agenda durante la semana para que discutamos el tema rápido. Camila me pone, creo que no lo zanjamos, creo. Mira, Camila, a mí me da igual, yo tengo para hacer las dos clases, me complica, puedo hacer una, a mí mayormente no me afecta, lo que sí me obligaría a comprimir el contenido en alguna parte, ¿ya? Porque yo tengo planificado como por tiempo hasta dónde quiero llegar, y esa planificación es por tema, por contenido, etc. Pero, no sé, Ignacio, ¿tú te acordáis? Porque tú eres uno de los que propuso la medida de los horarios y todo. ¿Qué fue lo que acordamos de esta clase? ¿O no acordamos algo? ¿Qué es lo que dice Camila? Lo que yo recuerdo, y por favor corríjanme porque puedo estar equivocado, que dado que el control iba a tener más tiempo para hacerse, íbamos a tener los dos bloques. Porfa, si estoy equivocado, corríjanme. Sí, yo también me quedé con esa idea. Ahora, si alguien está complicado, la clase es grabada, por lo tanto, puede ver el segundo bloque después. Entonces, desde ese punto de vista, yo no le veo mayor inconveniente. ¿Algún comentario, algo? Profe, yo me acordaba que era un solo bloque, pero ahora ya no sé si es verdad. Eh, Mira, yo no. Es que tampoco me acuerdo, para serte sincero. Como quieran, de verdad. Si les complica los dos bloques, díganme, hacemos uno y les paso rápido alguna materia porque me obliga a comprimir lo que yo tengo planificado. Como quieran, a mí me da igual. ¿Qué prefieren ustedes? No sé hacer encuestas, si no le haría una encuesta por acá. Opinión personal y bueno, está sujeto obvio a debate. Yo haría los dos bloques porque, como para no perder materia, pero al fin y al cabo también la opinión de ustedes importa. Si alguien más tiene algún comentario, ¿no? Ahí, Camila, tú que ahí sido como la que ha puesto el tema en la mesa, ¿quería opinar algo? ¿No? ¿Alguien? Abstención por ahí. ¿Ya? Solo buscaba poner Camila corroborar lo que queríamos hoy. Ya hagamos los dos bloques. Bueno, el que no puede se desconecta y la clase, como les digo, queda grabada, por lo tanto cualquier persona la puede volver a ver. Voy a ver si lo puedo hacer más corto. ¿Ya? Eso, estimados. Mira, la última vez que nos reunimos el viernes anterior, empezamos a ver lo que son las relaciones internas con los empleados. Y en las relaciones internas con los empleados vimos en primera parte lo que corresponde a los sindicatos, a las asociaciones gremiales en el sector público y la relación que hay entre la administración y esas entidades. Y después avanzamos y empezamos a ver también que las compañías o las organizaciones sancionan a sus empleados cuando ellos en el fondo no observan o no respetan o su conducta va en contra de algunas normas.
Y vimos que cuando eso ocurría, las organizaciones lo que hacían era tomar algunas acciones que uno podría decir que son disciplinarias o medidas disciplinarias. Y vimos los tipos de acciones disciplinarias que habían, que son 3, que están acá, y llegamos hasta ahí, ¿cierto? Y ahí se nos acabó el tiempo y dejamos la clase hasta ese punto. Entonces, fíjate que uno de los problemas que son bien de índole humana, que tiene la acción disciplinaria, es lo siguiente. Primero, que no todas las personas están capacitadas para aplicar acciones disciplinarias. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, por ejemplo, yo les comentaba que en el sector público existen acciones disciplinarias y están reguladas en la ley? Entonces encontramos que estaban las anotaciones de demérito y estaban los procedimientos disciplinarios propiamente tal, que tienen que ver con cuando se incoa una investigación de carácter administrativo, que puede ser una investigación sumaria o un sumario administrativo. Ahora, no toda la gente sabe, y esto te lo digo porque lo he visto en fruto de la experiencia, las personas asumen, a veces en la administración pública, que toda falta es motivo de una investigación administrativa. Y eso no es cierto, para eso existen las anotaciones de demérito, ¿cierto? Y las anotaciones de demérito están aquellas personas que no han cometido falta grave, en el fondo puede quedar un registro, como una anotación negativa del colegio, un registro de que la persona efectivamente no cumplió con alguna norma, o faltó alguna instrucción de su jefatura, o no cumplió con una de las obligaciones o deberes que tiene establecido en su puesto de trabajo. Por lo tanto, hay que tener cierto grado de conocimiento para aplicar sanciones administrativas. Uno tiene que saber, por ejemplo, cuando algo es susceptible de ser una investigación sumaria, o ser un sumario administrativo. Fíjate que, si bien las acciones disciplinarias tienen un enfoque de castigo, un enfoque punitivo, también, en mi opinión, y en base a lo que dice la norma, las investigaciones sumarias y los sumarios administrativos, si bien determinan responsabilidades de los hechos que se están investigando, también tienen que ser capaces, las investigaciones, de entregar los fundamentos del por qué se cometió esa falta. Hay faltas que se originan en las personas y faltas que pueden tener origen en procesos que están mal diseñados. Por lo tanto, en cierto momento puede haber dolo, es decir, una persona intencionadamente comete una acción que genera un perjuicio, y en otros casos también existe de que las personas se equivoquen porque los procesos en los cuales ellas trabajan o desarrollan sus funciones están mal diseñados, y al estar mal diseñados provocan que puedan haber errores. Voy a poner un ejemplo muy básico. Si nosotros trabajáramos pagando sueldos, bueno, los sueldos se pagan con un sistema tradicionalmente. Si ese sistema está mal diseñado o no hace todo lo que tiene que hacer, es más fácil que nos equivoquemos. Pero también una persona mañosamente, con mala intención, podría pagarle más sueldo a otra persona con alguna intencionalidad. Eso es lo que quiero decir, que es distinto. Por lo tanto, las investigaciones administrativas tienen que dar cuenta de la explicación de los hechos. No basta solo con decir la conducta, ¿cierto? No basta solo con castigar y sancionar, sino también entregar el contexto en el cual se desarrollaron esos hechos que se investigaron. Por lo tanto, ese es un factor importante. Entonces, muchas veces la gente que aplica estas acciones disciplinarias en la organización privada la aplica generalmente el jefe, más que otra persona. Puede que no conozca todo lo que tiene, todo el diseño de acciones que tiene la organización, y en el campo público, que está sumamente regulado, puede que ese jefe que va a pedir algún sumario o una anotación de mérito no conozca todo, o también puede ocurrir que la investigación la haga un fiscal que a lo mejor no esté lo suficientemente capacitado. Hay que pensar, y este es un punto bien importante, de que las investigaciones sumarias y los sumarios administrativos, los servicios son hartos. Y cuando a ustedes les toca ingresar al Estado, se van a dar cuenta que hay sumarios que vienen de años atrás. Por lo tanto, hay cierto como atochamiento de las investigaciones porque son lentas. Y segundo, porque no hay fiscales disponibles. Entonces, en general, lo que hacen los servicios públicos es como integrar más gente y capacitarla para que pueda ser fiscal de un sumario administrativo. No siempre esas personas que están recién entrando tienen todo el conocimiento que quieren tener respecto a lo que se les está encomendando. Así que ese es un punto, y es un punto importante. Hace años atrás,
en el Estado se medía un indicador de sumario administrativo que llevan más de un año de antigüedad. Y era un montón en la mayoría de los servicios públicos. Después se sacó el indicador, hoy día no sé en qué estará ni quién lo está midiendo, pero lo que yo observo es que continúa eso de tener procesos disciplinarios antiguos abiertos. Y hay un dicho por ahí que cuando la justicia se imparte lentamente, se imparte de manera inoportuna, no es justicia, porque la justicia para que existe, entendiendo que los sumarios administrativos en algunos casos buscan establecer algunas verdades respecto a ciertos hechos que afectan la honra de las personas. Si, por ejemplo, a mí me están haciendo un sumario porque piensan que cometí un delito grave y me lo dejan abierto 3 años, naturalmente yo podría argumentar que mi honra durante todo ese tiempo estuvo expuesta al juicio de todas las personas, y eso es una injusticia. Por lo tanto, estos juicios o estos sumarios también tienen que ser oportunos, y eso es súper importante en los procedimientos administrativos, y es súper importante en las instancias legales. Denme un segundo, por favor. ¿Aló? Bueno, está el temor, y vamos a mezclar algunas razones acá, ¿cierto? Las jefaturas en general experimentan niveles de temor en situaciones que uno podría decir en las cuales asoma el conflicto. Lo vimos en la gestión del desempeño, y esto tampoco no está exento de eso mismo. Y ese temor básicamente tiene que ver con cómo la jefatura cree que va a ser percibido por el resto de los compañeros de trabajo de la persona que se le va a aplicar la acción disciplinaria. Es decir, si yo castigo a esta persona, que puede ser popular dentro del equipo de trabajo, ¿cuáles son los juicios o comentarios o acciones que va a hacer el equipo de trabajo respecto a mí? Por lo tanto, también hay cierto temor desde ese punto de vista. Voy a comer un poquito la cámara. Ya. Lo otro es ser el único. Este es un argumento que por lo menos yo lo he escuchado muchas veces en distintas instancias, distintas personas, y alguna vez también me lo he escuchado a mí, que es, en el fondo, está bien, yo voy a castigar a la persona, pero no quiero ser el único jefe que castiga acciones que están reñidas con lo que la empresa o la organización establece. ¿Por qué? Porque si soy el único, voy a ser visto como la persona más rígida o más autoritaria o más punitiva dentro de toda la jefatura o dentro de todas las personas que tienen bajo su responsabilidad conducir un equipo de trabajo. Por lo tanto, una preocupación que siempre tienen los jefes es no ser el único que aplica una medida. Y fíjate que eso también lo vimos en la gestión del desempeño, que es un desincentivo a la que persona verdaderamente califique, ¿cierto? Que es que, ¿cómo voy a ser yo tan duro con las personas que trabajan conmigo si el resto o mi compañero de trabajo no va a aplicar el mismo criterio y le va a poner a todas las personas que trabajan con él puro 7 y yo voy a aparecer poniendo con mi equipo puro 5? Esa cuestión que es tan básica, bueno, ocurre un montón de veces. La culpa que está descrita en el libro, que me imagino que usted lo leyera, es bien relativa, porque hace en el fondo relación a si la persona siente que tiene la capacidad de juzgar a otra o no. Bueno, si un jefe siente que no tiene la capacidad de juzgar a otra, esa persona no debería ser jefe, en mi opinión. ¿Ya? Pero puede ocurrir, eventualmente puede ocurrir. Bueno, la organización también es humana, y dentro de las relaciones humanas se dan relaciones de amistad. Y si no son de amistad, uno podría decir que a lo menos son relaciones de afecto. También emprender acciones disciplinarias formales supone enfrentar un conflicto, y ese conflicto puede terminar en la pérdida o de la amistad, o incluso en generar algunos resentimientos o disputas o conflictos que antes no estaban entre las personas. Por lo tanto, también es uno de los problemas que tienen las personas al momento de emprender o de ejecutar o de solicitar que simplemente una acción disciplinaria. Ignacio. Y también indirectamente afectaría la dinámica de liderazgo que hay dentro de la organización, porque si
en un equipo hay el líder o el jefe tiene una alta relación humana con su equipo, pero viene este tipo de situaciones y se baja la relación de amistad, puede dar paso a que el líder sea quizás más autoritario, de que quizás delegue menos. Y mira, es bien interesante. Yo creo, bueno, no vamos a entrar al liderazgo porque es materia que vamos a ver. Y si no me equivoco, es la materia que viene después de lo que tenemos que ver hoy día. ¿Te puedo hacer una pregunta yo a ti? Supongamos que tú eres jefe y tienes una muy buena relación con tu equipo de trabajo. No eres amigo, no van todos a tu casa a hacer asado, ni tú a la de ellos, pero tienen una buena relación, incluso de compañerismo, no tienen ese nivel de amistad que yo digo que es que van a tu casa, pero salen a almorzar frecuentemente, se celebran los cumpleaños entre el equipo de trabajo, se saludan todas las mañanas, a veces cuando terminan las reuniones se quedan conversando de otros temas, lo que todos son indicador de que hay una buena relación dentro de ese equipo de trabajo y cercanía. Y una de las personas falta una norma, de las del equipo. ¿Harías o no una acción disciplinaria? ¿Qué harías tú? Bueno, de hecho es el mismo dilema que estaba en el libro. Bueno, consideraría factores. Si la persona tiene muchos años trabajando en la empresa, pero igual uno se sentiría mal porque es como ser despiadado a la primera. O sea, empezaría por conversar y ir como gradualmente, porque creo que sería muy despiadado ir a la una, hiciste mal, te mato, no. No es la idea tampoco. Sí, está bien, pero depende de la falta. Supongamos que esa falta es que la persona robó o extrajo recursos. ¿Tendrías la misma consideración si tú sabes que la persona sacó dinero, por ejemplo, a la caja fuerte y se lo llevó para la casa y se lo gastó? ¿Lo conversarías o lo castigarías? Bueno, y en ese caso es algo que es una falta mucho más grave. Claro, entonces, buen punto. Lo que importa también es el tipo de falta. Porque naturalmente, si la falta es leve, yo tengo más opciones de verlo internamente, de conversar, de a lo mejor generar en el sector público una anotación de demérito, en la organización de privada una amonestación por escrito. Hay opciones, ¿cierto? Pero a medida, y esto un poco también tiene que ver con la acción disciplinaria progresiva, que este nivel es más alto, naturalmente tu campo de acción se reduce. Yo incluso en algunas situaciones lo podría ver al revés. También el jefe, producto de no aplicar una acción disciplinaria a una acción que merece una acción disciplinaria, también podría ser juzgado por su equipo de trabajo en el sentido contrario. Es decir, el jefe no tiene la autoridad suficiente para hacer valer las normas por las cuales se rige todas las personas que trabajamos acá. Y también Profe, podría generar que tuviéramos un decreto, Estefanía. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ya una persona roba dinero? ¿Queda como a criterio del jefe, en este caso, no sé, o la despiden al tiro por la falta grave? Buena pregunta, Estefanía. Cuando, Son como un poco flexibles, o sea, en un caso hipotético, si la persona, no sé, necesitaba el dinero, obviamente no es la forma, pero si da como esa explicación, ¿lo despiden igual al tiro? ya, dos consideraciones, Estefanía, en tu pregunta. Una es que acuérdate que nosotros voy a tratar de devolverme, acá, ¿cierto? Entonces, esto, primero el robo, es una medida, es una acción súper reñida con las normas del funcionario público. Y se está faltando a la probidad. Entonces, sí o sí, cuando una persona roba, hay que hacer un procedimiento administrativo, porque no basta con que Ignacio o tú, Estefanía, me hayan visto, por ejemplo, robando a mí. Eso tiene que probarse. Y para que se pruebe, tiene que existir una investigación administrativa. No sé si había puesto las láminas que existen. ¿No? Bueno. Pero estas medidas disciplinarias que están ahí son fruto de investigaciones sumarias o sumarios administrativos. Probablemente un robo sea objeto de un sumario administrativo. Y lo más probable es que termine acá, ¿cierto? En una destitución. Y cuando las conductas están
alevosamente o gravosamente reñidas con las disposiciones que tiene la organización, en general lo que ocurre, Estefanía, es que no hay mucha consideración respecto, por ejemplo, que la persona te diga, no, es que mi situación económica no me permitía, no sé, pagar el arriendo y por eso saqué el dinero. En general va a terminar en una destitución. Es muy raro que una persona que comete una falta de esa magnitud le aplique algún atenuante dentro de la investigación. Así que lo más probable es que ahí se enfrente, ahí derechamente, una destitución cuando se haga el procedimiento administrativo. Hay que pensar que hay cosas que las organizaciones permiten y otras cosas que no permiten. Pero dentro de las que no permiten hay algunas que son como parte, yo diría que el decálogo de lo más grave. En el funcionario público, el tema de la probidad es casi, yo diría que intransable. O sea, yo ahí estoy incluso, en mi opinión personal, Estefanía, de acuerdo, porque no podemos relativizar la probidad. O sea, la probidad tiene que ser. Entonces, no, y cuando yo te digo que tiene que ser algo concreto y tangible para todos los funcionarios públicos, quiere decir que no podemos aplicarle consideraciones. Porque todo hecho puede tener algún grado de consideración. Yo tengo un dicho personal que digo, mira, hasta el error más grande tiene una explicación. Todo tiene una explicación, sí, hasta lo que a ti te parece más aberrante, tiene una explicación. Pero no necesariamente porque tenga una explicación hay que aceptarla. Entonces, valores como la probidad, por ejemplo, que están en el corazón de lo que es ser un servidor público, en mi opinión, no pueden relativizarse, por lo tanto, está bien que tengan un castigo severo. Algunas cosas tienen que tener castigo severo. Bueno, y son aquellas cosas que, como te decía yo, que están en la médula de lo que se hace. ¿Profe? Bien. Ya, esa es mi opinión, en parte. Pero el objetivo de su pregunta, claro, lo más probable es que eso nos conduzca acá y destituyamos. Ahora, ojo, Estefanía, ya que termino la respuesta a la pregunta, no se le puede echar a nadie al tiro porque decirle, oye, tú robaste, te vas. Hay que hacer el procedimiento administrativo, hay que probarlo. Acuérdense que no me gusta asimilarlo a la justicia porque son investigaciones administrativas, pero si no sería absolutamente injusto que yo pudiera despedir a alguien acusándolo de algo que la persona no pudo defenderse. Por lo tanto, lo que supone esta investigación es que la persona también tiene derecho a su legítima defensa. Rayen. Profe, ¿y esta destitución queda en una hoja de vida para no poder después postular a otro cargo dentro de otro servicio público? Así es. ¿O solo para el servicio público en el cual cometí el delito? Cuando a ti te destituyen, bueno, obvio que te vas de la organización Rayen, pero aparte, no puedes volver a entrar al Estado. O sea, porque así de grave es. Cuando a ti te destituyen es porque lo que tú cometiste un hecho extraordinariamente grave. Por lo tanto, tampoco puedes volver a entrar a ninguna otra organización del Estado. Hay un procedimiento que pasa que después de los 5 años la persona puede pedir que se le rehabilite, pero ahí se involucra pedir permisos como a 3 ministerios. No me acuerdo bien cómo era, lo leí en alguna oportunidad, pero en general lo que ocurre es que la persona sale y no puede volver a ingresar al Estado. Eso es lo corriente. Y es lo que dice la norma. ¿Ya? Espero haber contestado las preguntas. Bueno, pérdida de tiempo, y esto en general la gente tiene cierta percepción de que es fundada, no están equivocados, de que estos procedimientos son largos, y son largos, es cierto. Son largos, generan pérdida de tiempo, por ejemplo, en la investigación sumaria, a uno lo citan a declarar, tiene una serie de cosas que las personas pueden calificar como de molestas, y que a veces son un incentivo para no ejercer las acciones disciplinarias. Y bueno, el último punto en la racionalización, que es como buscarle, por así decirlo, una explicación a los hechos que sucedieron y que son objetos de la acción disciplinaria, y en la medida que uno le busca una explicación, también le está encontrando una justificación. Bueno, tenemos las sanciones, ¿cierto? Lo punitivo, y también hay otros movimientos, hay otras cosas posibles de hacer. Una que en el Estado se ocupa mucho es las transferencias, ¿cierto? Que es mover a una persona lateralmente a otra ubicación dentro de la organización. Como en el Estado
por ejemplo, el personal de planta no se le puede sacar salvo que, que tenga alguna conducta en que la hayan sancionado por destitución o por calificaciones. Eso significa que la persona es muy difícil de remover de un cargo, el funcionario de planta. Entonces, ocurre que muchas veces en los servicios públicos, cuando la persona de planta no es eficiente para desarrollar un trabajo, la van rotando de puesto. Entonces ustedes van a ver en algunos servicios públicos que hay gente de planta que ha trabajado como en 10 partes. Y eso es un indicador de que la persona no se ha desempeñado bien, por lo menos 9 partes. Es un mal indicador, pero bueno, a veces se ocupa para evitar que la persona genere algún perjuicio en alguna labor crítica. Disculpen que lo explique así de duro, pero así es. Ignacio. Pero en ese caso, más que transferencia, ¿no se estaría hablando de descenso de categoría como alternativa al despido? Ya, usted leyó el libro. No, porque yo lo partí diciendo que era un movimiento lateral. Pero voy a darle un ejemplo bien concreto. Yo soy administrador público, mira, donde en un lugar que yo trabajé hay una persona que yo volví a ese lugar y haya trabajado en 4 lugares más desde los 4 años o 3 años que yo no estuve ahí. Y era administrador público, igual que nosotros. Y la persona yo la conocí trabajando en auditoría. Entonces era analista de auditoría. Y cuando yo me fui de ese lugar, trabajaba en planificación y control de gestión. Entonces era analista de planificación y control de gestión. Y después terminó en auditoría ministerial, y antes que yo me volviera ahí, terminó en otro departamento. Pero siempre era analista. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué? Porque la persona que... Acuérdate que los funcionarios públicos tienen estamento. Son directivos, profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares. Entonces, la persona se mueve siempre como profesional porque el funcionario de planta tiene ese estamento. Es profesional. Entonces, se va moviendo lateralmente y va siendo analista o profesional del área en distintas unidades dentro de la organización. Eso es. Lo que tú me dijiste en la democión, que está al final, que ahí efectivamente la persona baja de categoría. Puede que la persona sea un analista senior o algo, y pasa a ser un analista junior o un funcionario incluso administrativo. ¿Ya? Eso no se ocupa mucho en el Estado. En el Estado te pueden bajar la renta, que es bajarte el grado, pero no otra cosa. Profe, ¿me escucho? Sí, la escucho perfecto, Catherine. Dígame. ¿Cómo saber que el personal es ineficiente? ¿Cada cuánto tiempo como que lo pueden transferir? No sé si me explico. ¿En 6 meses, 3 veces ya es ineficiente? ¿Una cosa así? No, la persona la pueden transferir cuando quieran. El único límite, yo te diría, yo puedo hacer una orden de servicio, que es como el papel administrativo o el documento que exige la norma, y enviar, por ejemplo, a ti a otra unidad. Y basta con que lo firme el jefe de servicio, el director de servicio o el subsecretario, si estamos hablando de un ministerio, para que la persona tenga que asumir labores en otra unidad dentro de la organización. Puede hacerse cuando se estime. Ahora, naturalmente, si eso, por ejemplo, alguien lo aplicara cada 2 meses con una persona, esa persona estaría en condiciones de alegar que se le está haciendo acoso laboral. Porque imagínate que yo tomo una persona y la voy moviendo de puesto cada 2 meses. También es una manera de acosar a la persona. Entonces, ese es como el límite, diría yo. Si bien hay como harta libertad en cuanto a hacer una transferencia de un funcionario de planta, yo creo que el límite está en que si eso es muy reiterativo, nosotros podríamos estar afectando la salud mental del trabajador, y eso es muy fácil de probar por el trabajador. Si dice, mire, a mí me han transferido con estos documentos 8 veces este año, bueno, cualquier juez o cualquier persona va a entender que detrás de eso hay una intencionalidad. Profe, pero en el caso de ya esas mismas 8 veces en un año me transfirieron y después yo tomo la decisión de irme de la institución y postular a otra. Me van a ver el currículum del que trabajé en las 8 partes, pues entonces no sería como un funcionario eficiente, pues no me van a contratar en la otra organización por tener las 8 transferencias, ¿o no? Buen punto. Tengo que decir algo que es parte de mi prejuicio. Yo cuando veo que una persona se ha cambiado mucho de puesto en corto tiempo en el Estado, dentro de la misma organización, yo siempre digo, ay, me genera duda.
porque en general la gente que lo hace bien va obteniendo lo que está abajo de transferencia, va obteniendo promociones, entonces va ascendiendo. Eso es lo lógico. Cuando una persona es buena y eficiente en su trabajo, lo que uno observa es que la persona tiene una carrera ascendente y no lateral. Cuando tú estás siendo transferido muchas veces es raro. De verdad que sugiere algunos elementos que pueden ser negativos, no quiero ser prejuicioso, pero esa es mi opinión. Ahora lo que usted decía, postula a otro servicio público, bueno, hay que ver eso, porque primero el currículum lo hago yo. Esa es mi primera definición. Por lo tanto, yo querré o no escribir si estuve en 12 partes o en una. Lo que supone, cierto, faltar a la verdad, pero la persona podría decir, si hay un profesional de 2 cosas y voy a obviarme 7, por decirte algo. Y segundo, tiene que ver con el procedimiento de selección que tiene también el servicio público. Porque puede que no le pregunten a la persona en la entrevista, yo en general sí lo pregunto. Yo le pregunto, oye, ¿y usted qué ha hecho? ¿Dónde está? ¿Qué puesto ha tenido? Hago esa pregunta porque siento que entrega harta información respecto al nivel de gestión que tiene la persona en donde está trabajando. Puede que no lo pregunte derechamente el servicio público y puede que tampoco chequee antecedentes. Acuérdense que cuando nosotros vimos gestión de persona 1, los procedimientos de reclutamiento y selección, también analizamos de que hay que validar lo que la persona dijo, y en general eso se hace llamando donde la persona trabaja. Entonces, pueden pasar varias cosas, Catherine. Eso es lo que te quiero decir. O sea, la persona podría mentir o omitir dentro de su currículum que ha vivido esa situación de cambio permanente. Y el servicio podría no preguntarlo y así nunca nadie se enteró. Ignacio. Pero desde el punto de vista del desarrollo organizacional, y creo que estaba aquí en el Mondi, no me acuerdo si era en el otro libro, el hecho de ocupar distintos puestos a lo largo de la organización, eso da cierta expertise que lo vuelve, entre comillas, más inmune a ser desvinculado, en el sentido de que tiene conocimientos de distintas áreas, por lo tanto, esa experiencia haría que esa persona sea más valiosa o no necesariamente. Ya. Déjame ver el chat, que también tengo unas preguntas. Mira, Ignacio, ojo. Acá yo te hablé de la transferencia cuando la persona no cumplía cierto estándar. Existe también, lo que tú dijiste muy bien, que el desarrollo de carrera. Pero el desarrollo de carrera es planificado. No es fruto de la gestión de una persona. Tiene que ver con un diseño que tiene la empresa o la organización, que en general en el Estado no existe mucho, para ser franco, en el cual yo ciertos elementos o personas que identifico que tienen ciertas capacidades, mando que conozcan quizás distintos puestos de trabajo, cosa de enriquecer el conocimiento que tienen respecto a la organización, y que en el futuro esa persona potencialmente incluso pueda tener una posición de liderazgo. Pero eso es planificado, eso la compañía lo tiene explícito dentro de sus políticas de gestión de personas. No es algo que es fruto de las relaciones internas con los empleados. Eso es fruto de lo que la empresa está pensando en el futuro, de ver cómo lo va a lograr y de ver cómo va preparando a la gente en función de que pueda acomodarse ese futuro organizacional. Por lo tanto, son dos cosas distintas. Una es cuando son parte de la relación interna y otra es cuando es un esfuerzo organizacional por definir qué queremos hacer con las personas que trabajan dentro de la organización. Pero tengo algunas preguntas en el chat. Denme un segundo, que ando súper maníado hoy día con esto. Ya. Era Catherine, que creo que le contesté. Henriette, cuando tú me dices si es aplicar investigación o no, fue hace 15 minutos la pregunta. Me imagino, no sé si quedó la duda o contesté completa esa pregunta, si no me dicen. Sí, profe, era con lo del sumario. Ya. Ya, cerremos esto, porque si no, quiero apurarme con usted y me estoy yo siendo muy lento. Tengo que explicar bueno, la promoción es bien obvio, ¿cierto? Cuando las personas tienen un desempeño destacado, pueden ser promovidas, ¿cierto? Existe la renuncia, y acá solo me voy a referir a lo del libro, me voy a incluir harto al Mondi. Fíjate que la renuncia, Mondi, en su libro, propone que se analicen, y eso es bien interesante. Es bien interesante porque no se hace,
y pueden entregar alguna información valiosa respecto a las cosas que pasan en la organización y que no siempre son visibles. Por ejemplo, hay algunas áreas que tienen más renuncias que otras. Y a lo mejor la explicación que nosotros manejamos de por qué eso ocurre no es la correcta. Entonces, un buen indicador es investigar esa renuncia y saber por qué están ocurriendo, y qué mejor que preguntárselo a la misma persona que renunció. Bueno, y el retiro básicamente guarda relación con aquellas personas que van cumpliendo, ¿cierto?, las edades de jubilación y se van acogiendo. Bueno, el cese de despido de la investigación lo que sostiene es que los despidos se producen con mayor facilidad en aquellas organizaciones no sindicalizadas. Fíjate que en el Estado la fortaleza del sindicato, de la asociación de funcionarios, fruto de mi observación, porque lamentablemente de esto no hay datos, yo también tengo la percepción de que en el Estado, en función de que el gremio es más fuerte, es más difícil que haya un despido. En el Estado también pasa esto mismo. Acuérdense cuando nosotros hablamos del sistema de alta dirección pública, una de las conclusiones que obtuvimos fue que no duran mucho los directivos públicos en sus cargos. Fíjate que en la empresa privada tampoco. En general duran como 3 años, y en un universo de tiempo de 5 años lo más probable es que sean renovados los cuerpos directivos. En la mayoría de las organizaciones, no en todas. Y en el Estado yo diría que cambian mucho la jefatura en función de los cambios de gobierno, y eso significa, ¿cierto?, que estamos cambiando los equipos directivos cada 4 años. Eso es, yo creo que una de las cosas que tiene que estar en alguna reforma del Estado, ¿cierto? En el fondo, ver cómo podemos abordar que los directivos no estén cambiando cada 4 años. ¿Por qué? Porque con los cambios de gobierno lo que va ocurriendo es que si tiene que iniciarse el proceso de concurso que está destinado a que se pruebe el cargo por el sistema de elección pública. Y ese proceso va a demorar 6 meses, por lo menos. Entonces, tampoco es que la persona está 4 años, está mucho menos. Entonces hay que tener, yo creo que siempre, una señal de atención, ¿cierto?, a lo que está pasando. Alguien lo debiera estar monitoreando, me imagino que eso sí ocurre de todas maneras. Bueno, esto es bien obvio. Yo les recomendé, si no me equivoco, en alguna clase, que no me acuerdo cuál fue, que vieran, el que quiere, ¿cierto?, no es parte de la clase, un documental que está en Netflix, que se llama American Factory. Bueno, y que comparaba la realidad china, de cómo trabaja una misma compañía en China versus lo que se hace en Estados Unidos. Y ahí lo que va pasando es cómo la gente empieza a sindicalizarse. Entonces, una historia de cese injustificado, y no solo de cese injustificado, yo diría también de ciertas acciones que las personas perciben como injustas, pueden dar origen a un sindicato. Profe, Dígame. yo vi ese ¿Ah, documental. lo veo en serio? ¿Sí, Sí, cuando lo nombró, y en verdad la industria china quería imponer varias cosas de su cultura en la cultura estadounidense, que no dejaron que sus funcionarios adentro quedaran contentos con las decisiones que se tomaban. Entonces fue como, yo tenía una expectativa bastante distinta de la producción china, pero como que me defraudó bastante después del documental. El documental es bueno, véanlo. Aparte que, no sé, Ryan, si tú compartís mi opinión, pero es entretenido, no es un documental denso. No, denme un Sí, segundo. es bueno. Bueno, cuando uno hace clase en la oficina, pasa esto, por lógico, si uno al estar bien en persona, había que firmar 2 papeles. Entonces, claro, es interesante el documental, es entretenido, y ahí la gente empieza a molestarse, y lo que empieza a pasar es que se empieza a sindicalizar, empieza a pensar en formar un sindicato. Entonces, por eso digo, es muy entretenido desde el punto de vista que te va mostrando como un poco es la dinámica organizacional. Ahora, lo que tú decías respecto a los chinos, la manera de trabajo que tienen, bueno, los chinos trabajan más horas que en Occidente, trabajan más días y más horas, y tienen menos vacaciones. Entonces, ahí está el dicho, que por lo menos mi abuela lo decía, que trabajan como chinos. Claro que trabajan harto, y fíjate que en la clase, no fue en la clase anterior, cuando vimos
no sé si lo leyeron, si lo deberían haber leído, en el libro de Ulrich, cuando él habla de los desafíos futuros, pone el ejemplo de Marriott. Y fíjate lo que hizo Marriott, quitó un día de trabajo, porque en Hong Kong trabajan 6 días a la semana. Entonces él sacó un día, y eso la gente lo percibió como un beneficio. Culturalmente somos muy distintos, bueno, y el documental también muestra eso. Para cerrar lo que es esto, ya, esto lo vimos. Bueno, esto es el dato que leí de los directivos. Y la emoción, claro, implica que la persona baje un nivel inferior de obligaciones o que derechamente se le reduzca su remuneración. ¿Ya? La emoción, mira, yo creo que no es muy recomendable porque la persona que es demovida o descendida, lo más probable es que no esté contenta. Y cuando una persona no trabaja contenta, lo que uno va a observar es que su desempeño va a descender y que genera algún nivel de, incluso hasta resentimiento con la administración. Entonces tiene que ser una opción que se ocupe bien, cuidadosamente, quizás para casos muy calificados, ¿ya? Eso, estimado, voy a pausar la grabación. Lo que vamos a hacer ahora, bien apretadito, es de explicar, en el fondo, ¿qué ha hecho el Estado? Yo he dedicado harto tiempo con ustedes a explicarles más o menos qué es lo que pasa en el Estado. Ahora lo vamos a ver de un punto de vista, quizás, por así decirlo, más del punto de vista de lo que ha ocurrido, ¿cierto? ¿Qué iniciativas legislativas, qué herramientas, qué instrumentos ha aplicado el Estado respecto a la gestión de personas en su aparato, ¿cierto? En el Poder Ejecutivo. Fíjate que si ustedes leyeran el material disponible que hay respecto a investigaciones que se hacen de cómo funciona el Estado, van a encontrar que varias señalan que uno de los aspectos que clave a mejorar es lo que se hace en las áreas de gestión de personas. Ahora, tienen más que ver con elementos estructurales de la administración de personas dentro del Estado que con la gestión que hacen propiamente tal la unidad. Quiere decir que tiene que ver más con la normativa a veces, con la estructura, que con la gestión que puede hacer una unidad de gestión de personas. Les voy a mostrar algunos datos que espero que sean de su interés, porque ya que vamos a revisar esto, sería bueno saber qué es lo que hay, ¿cierto? ¿Qué nosotros cosas podríamos concluir? Denme un segundo. Ya, acá está. Entonces, bueno, el contexto en que se ha dado esto fue un acuerdo del gobierno con la ANEF para modernizar el empleo público, y nosotros esto ya lo vimos, así que no vamos a quedarnos demasiado tiempo detenidos acá. Es que el gran cambio comenzó con esta ley, la 19882, que es de nuevo trato laboral para la administración pública o de relaciones del Estado con los funcionarios que trabajan en ella, ¿cierto? ¿En qué hizo esta ley? Diciéndolo de nuevo muy sucintamente, ya que lo vimos en el primer. Bueno, creó el sistema de alta dirección pública, por una parte, que en el fondo fue cómo dotar a la administración del Estado de directivos altamente calificados. O sea, es un sistema de reclutamiento y selección que fue acompañado también con mejoras sustantivas en las remuneraciones que perciben las personas que desempeñan cargos de responsabilidad dentro del Estado. También creó instancias de promoción interna dentro de los funcionarios y los cargos jerárquicos, que son los cargos de jefe de departamento, en los cuales puede postular los funcionarios de planta y contrata del Estado. Por lo tanto, amplió la carrera funcionaria en los concursos de promoción y tercer nivel jerárquico y generó este nuevo sistema de alta dirección pública, ¿cierto? Entonces ahí hay un tema importante. Y otro tema importante que hizo fue que creó un departamento de gestión de personas del Estado. Yo le digo así, pero en el fondo es una manera de graficar qué es lo que hace, que es la Dirección Nacional del Servicio Civil. Entonces, esta Dirección Nacional de Servicio Civil tiene como objetivo ser el Departamento de Recursos Humanos del Estado. Entonces, es liderar al Estado en que modernice su sistema de administración y de gestión de personas. Ese es el desafío que tenía la Dirección Nacional de Servicio Civil.
hasta ese minuto, año 2003, piensen que si bien yo sé que ustedes son mucho más jóvenes que yo, el 2003 no está tan atrás en el tiempo. No es hace tanto tiempo atrás. Es hace 15 años atrás. Entonces, un poquito más, pero 15 años atrás. Y piensen que antes de eso no existía el servicio civil, los cargos eran de confianza, no había respecto a cómo gestionar las personas en el Estado, etcétera. Entonces piensen en la realidad, ¿cierto? Lo que los quiero invitar, en el fondo, si sitúen, quiten todo esto y imagínense cómo era el Estado sin esto. Por eso yo digo que más allá de las críticas, legítimas, por cierto, que uno puede realizar estos sistemas, es indudable, pero indudable, de que esto ha producido cierto grado de avance y ha modernizado la gestión pública en muchos, muchos aspectos. Pero también hay que tener, y de eso se trata la universidad, y se trata de ser profesional, juicio crítico respecto a aquellas cosas que sí se pueden mejorar. Bueno, ahí está la misión de servicio civil, bla, 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 bla. Y se reconoce el rol de servicio civil como asesor estratégico en temas de recursos humanos de los servicios públicos, transformándose en un referente en esta materia. Está bien, son las definiciones en lo que está escrito en la norma, en lo que está escrito en distintos textos, pero lo que nos interesa a nosotros es ver qué fue lo que pasó. De acá caemos en la primera cosa que yo diría, que es importante. Ando buscando una PowerPoint. Ya. Cierto que hay hitos en la agenda pública. Y el primero partió el 2006 con un instructivo presidencial para la no discriminación en el Estado, que se llamó Código de Buenas Prácticas Laborales. Después, en el año 2013, hay otro instructivo presidencial que impulsa que los departamentos o los servicios públicos, más que los departamentos, los servicios públicos sean capaces de confeccionar políticas de gestión de personas. En 2013, ya ahí han pasado 10 años desde la Dirección Nacional del Servicio Civil, y recién en 2013 estamos hablando de que los servicios tengan políticas de gestión de personas. O sea, antes no habían, esa es la verdad. Después del 2015 se refuerzan algunos aspectos del instructivo presidencial de buenas prácticas laborales que estaba en el año 2006, incluso si ustedes los leyeran, los cambios no son muchos, y después del 2017 vienen varias normas de aplicación general que le dan más facultades a la Dirección Nacional del Servicio Civil sobre lo que es la administración de la gestión de las personas en los distintos servicios públicos, y introduce cambios en el sistema de alta dirección pública, que los vimos en el primer semestre, que tenían relación a la facultad que tenían los servicios de disponer gente en calidad provisional y transitorio, y después de hacer los concursos. Y de la remoción también de los altos directivos públicos. Ignacio. Profe, ¿existe información estadística sobre lo que han durado los altos directivos públicos en sus respectivos cargos? No sé, por ejemplo, en la UNAEB. El director del servicio, no sé, del 2010 al 2012, o sea, duró del 2010 al 2013, después se llamó concurso y duró, no sé, 9 años, cosas así. Y también si hay estudios sobre si la introducción o la permanencia de altos directivos públicos ha influido en los cambios que se han hecho en las políticas en su determinado servicio, o más que en los cambios, si ha habido cierta estabilidad. Oye, yo les di este libro, Ignacio, ¿no? Este texto, ¿o no? ¿Cuál? Es 13 años de funcionamiento del sistema de alta dirección pública en Chile. No, creo que nunca lo envió, no. ¿No? Ya, mira. Acá hay varias cosas que responden tus preguntas. Voy a dar de verlo rápido. Bueno, esto es cuántos servicios se van escribiendo. La cantidad de concursos, eso no es muy interesante. Lo que vale, sí, a mí me gusta ver cuánto vale un concurso. Porque encuentro que hay que tener indicadores de eficiencia de lo que uno hace, y el costo es uno, el costo es parte básica de un indicador de eficiencia. Pero mira, acá hay un gráfico, no es tan largo este texto, tiene como 30 páginas, y explica un poco qué fue lo que ha ido ocurriendo y por qué se han hecho, por ejemplo, acá señala la ley 20.955 y por qué perfecciona el sistema de dirección pública. Hay que ver cuál es el efecto. Esto ha sido súper lento, ¿eh?
en mi humilde opinión de administrador público, ha sido lento, se podría haber avanzado más rápido, pero bueno, los diagnósticos también algunos han demorado. Pero acá hay un gráfico de cuánto dura la gente. Yo me imagino que ellos manejan la base de datos, eso yo no la tengo. Pero dice cuánto duran los directivos públicos, bueno, no está acá, a lo mejor me equivoqué de texto, pero dice que duran en promedio 3 años como máximo. Entonces, eso es bien importante de visualizar. Por ahí tengo el texto, si lo encuentro, un gráfico de cuánto duran. Alguien lo hizo, pero tendría que ver dónde fue que está esa información. ¿Ya? Respecto al dato estadístico, que eso también es bien importante, y dame este espacio, Ignacio, para poder contestarte. Mira, fíjate que antes yo soy súper crítico del tema de la disponibilidad de datos dentro de la administración pública. Pero el Estado ha hecho algunas cosas en las cuales están los primeros datos que uno puede revisar, ¿cierto? Y tienen este mismo nombre, y si ustedes lo googlean lo van a encontrar. Y por ejemplo, el resultado de la encuesta Barómetro, que yo no sé por qué se dejó de hacer, se hizo hasta el 2016, la última por lo menos que yo encontré, ahí sí que hay varios datos interesantes respecto a cómo funcionan los servicios de administración de personas dentro de lo que es el Estado. Ignacio, me iba a preguntar algo. Solo por curiosidad, para efectos de la tesina, ¿ese libro cuándo se publicó? Es como el 2018 puede ser. ¿Ya? Si quieres te lo mando, no tengo... si te sirve, te lo mando. Lo tengo ahí en PDF completo y hay varios datos del Estado de todo tipo. Perfecto. Por correo y te lo mando. Mira, fíjate que me quería centrar en esto, ya que la pregunta era si habían datos. Bueno, antes no había datos de ninguna especie, y lo bueno es que con la aparición de la Dirección Nacional de Servicio Civil y con la realización de algunos estudios, ahora sí podemos ver datos. Y yo les quería mostrar, por ejemplo, esta encuesta Barómetro, yo diría que es de las producciones de datos más interesantes, por lo menos que yo he visto. Y les quería compartir algunos datos, para que los viéramos, ¿cierto? Fíjate, algunos datos, para ver si nos hace sentido o no. Fíjate esto. La pregunta es cantidad de servicios con presupuestos para proyectos de gestión de personas. Esto es del año 2016. No es de hace 15 años atrás, estamos hablando de 2016. Y fíjate que la gran mayoría de los servicios públicos, 181 versus 49, no tienen presupuesto para proyectos de gestión de personas. Es un dato que dice bastante. Qué difícil es gestionar algo si tú no tienes recursos para gestionar ese algo, ¿cierto? Entonces, si los servicios en su inmensa mayoría no cuentan con recursos para emprender proyectos de gestión de personas, es como cuestionable en qué están haciendo, ¿cierto? Porque qué acciones se están emprendiendo si no hay presupuesto para hacerlas. Entonces, aquí hay un tema, diría yo, ¿cierto? Los servicios declaran, en su mayoría, que no tienen presupuesto para hacer temas de gestión de personas dentro de las organizaciones. Fíjate acá, si quieren también se los comparto, les estoy mostrando los datos como más significativos, para que también le hagan sentido con respecto a las conversaciones que hemos tenido desde el semestre pasado hasta ahora. Fíjate, esto también es muy interesante. En general, en los servicios, por lo menos en todos los que yo he trabajado, había, ¿cierto? Hay reuniones de comité directivo, que en el fondo es que se reúnen las principales autoridades o jefaturas de una institución y desarrollan, ¿cierto?, un esquema de temas y de planificación de lo que viene en el futuro. Es algo bien básico, ¿cierto? O sea, que haya comité directivo no es ninguna maravilla. O sea, es lógico que la gente que dirige una institución se reúna. Si no se reúne, yo creo que no es que lo está haciendo mal, es grave. Es grave que la gente que dirige una institución no tenga instancias de reunión. Entonces, ¿alguien me iba a hablar? ¿No? No. Entonces, lo que mide acá es que el jefe de gestión de personas participe de esa reunión. Porque una de las cosas que han buscado todas las medidas que ha desarrollado la Dirección Nacional del Servicio Civil
es que el área de gestión de personas sea considerada estratégica dentro de la organización. Y una de las maneras de ver si es estratégica o no es integrarla a las reuniones que cotidianamente realiza la institución de comité directivo. Y fíjate qué sorpresa, hay un 7% de que la institución no cuenta con instancias de reunión de comité directivo. Eso es llamativo, por decirlo menos. O sea, que un 7% de las organizaciones declare que no se reúne como comité directivo. Súper mal dato, encuentro yo. Bueno, después vemos que no participa nunca, es un 22%. Entonces, acá habría que sumar el que no participa nunca con el que no tiene, y tenemos que un 30% de la jefatura no está en este nivel directivo. Y un 37% participa. Igual es un nivel bajo, menos del 50%, porque este 35%, ocasionalmente cuando es solicitado, claro, quiere decir que lo invitan solo en función de si el tema que van a revisar tiene que ver con gestión de personas, pero eso no indica que la persona esté posicionada estratégicamente. Probablemente, si el jefe de finanzas van a haber temas financieros en esa reunión de comité directivo, es lógico que van a invitar al jefe de finanzas. O sea, no es ningún indicador de que esté en un nivel estratégico la persona que ejerce la jefatura de gestión de personas. Entonces tenemos que no participan mayoritariamente en los comités directivos. Después, fíjate que el nivel de desarrollo tiene que ver al verde, es que mayor está desarrollada el área dentro de los departamentos de gestión de personas del Estado. Y si ustedes ven los que están menos desarrollados, son todos los que tienen que ver con el largo plazo. Y acá uno podría aplicar bien el modelo de Ulrich de las contribuciones estratégicas si están enfocadas en lo estratégico, en las personas, en los procesos o en el corto plazo. Y fíjate que al parecer las cosas que tenemos nosotros en el Estado están más enfocadas al corto plazo. ¿Se acuerdan que yo les dije que falta potenciar lo estratégico en los departamentos de gestión de personas? Bueno, acá está el dato. Fíjate, ¿qué nos falta? Nos faltan programas de reconocimiento, nos faltan desarrollos de habilidades de liderazgo en jefatura intermedia, que como bien dijo Ignacio, eso sí tiene relación con el desarrollo de carrera. O sea, en el fondo, ¿cómo potenciamos a la gente hoy para lo que vamos a necesitar en el futuro? Y nos falta un área responsable de las relaciones laborales, nos falta todo lo que es gestión y clima organizacional, etc. ¿Qué hay? Hay bienestar, corto plazo. Hay gestión de relaciones laborales y condiciones de trabajo, corto plazo. Conciliación de vida familiar y personal con el trabajo, estructura organizacional y procesos de trabajo, denuncia, investigación de maltrato, acoso laboral y sexual, es como lo que sale mejor evaluado dentro de las áreas de gestión de personas. Entonces, parece ser que lo que hablamos en la clase anterior no está tan fuera de contexto respecto a lo que los datos nos muestran. O sea, falta empezar a mirar en largo plazo los departamentos de gestión de personas. Y lo último de esta encuesta, porque esta encuesta es bien interesante, a lo mejor se la subo en la web para que la tengan, ¿eh? No, jamás les voy a preguntar, oiga, la gente qué evaluó respecto a tal punto. Pero yo creo que uno de mis deberes como profesor es no solo contarle la teoría de gestión de personas, sino que tratar de hacerle sentir parte de como si usted estuviera en el Estado e imagine un poco cómo ocurre el mundo laboral, ¿cierto? Que usted se vaya con ese panorama bien ilustrado, porque eso va a permitir, en el fondo, que se acomode rápidamente a la institución en la cual usted se incorpore. Esa es mi opinión. Entonces, fíjate que esta pregunta también es súper importante. ¿Qué es lo que la gente que trabaja en gestión de personas evalúa como factor o condición crítica que incide en el nivel de desarrollo del área de gestión de personas? Uno, los recursos. Es lo primero que sale. Salió mencionado el 72% de las veces. Y vimos que también se declaró que la mayoría no cuenta con recursos. Y lo que ellos evalúan como más importante es los recursos. Bueno, y es lo que no cuenta. Lo otro, el posicionamiento del área, el apoyo al jefe de servicio. Y mira, esto me llamó mucho la atención. No sé mucho cómo interpretarlo. Que es que lo que menos se evalúan es la capacidad de la jefatura. Dentro de los factores críticos. Salió mencionado el 22% de las veces. Entonces, eso nos da una imagen más o menos de lo que ocurre en el Estado y, en el fondo,
podemos ver que hay cierta concordancia con lo que hemos ido conversando respecto a la necesidad de que en el Estado se potencien los roles más estratégicos, o como decía Ulrich en su modelo de gestión de personas, que estén más enfocados en el largo plazo. ¿Alguna pregunta de eso? Ya. Fíjate que el Código de Buenas Prácticas Laborales también tiene algo bien interesante del año 2006, y se lo voy a mostrar súper rápido. A ver si lo puedo. Cuéntenme si les cambia la pantalla. ¿Les cambió? Háganme un gesto nomás. ¿Sí? ¿No? ¿Ven el Sí, código? profe. Ya, gracias. Entonces, fíjate que es del 2006, ya estaba el servicio civil, pero fue hecho por el CERNAM. También llama la atención. Ahora, tiene un enfoque que apunta mucho a la desigualdad de género, que todavía sigue existiendo, pero que en ese tiempo era más grave incluso de lo que uno puede observar hoy. Pero, claro, es como llamativo que haya participado el servicio civil, pero que en el fondo lo haya hecho el CERNAM. Después, bueno, todos los códigos de buenas prácticas fueron hechos por la Dirección Nacional del Servicio Civil. Quizás da cuenta un poco que el servicio estaba recién como muy naciente, ¿cierto? No estaba tan maduro respecto a lo que hacen. Y fíjate que dentro de las declaraciones de por qué se hace, se habla mucho de la desigualdad salarial y del acceso en el Estado a los cargos de jefatura. Fíjate que si uno analiza los datos de composición del Estado, en el Estado trabajan mayoritariamente mujeres, y eso nosotros ya lo vimos en el curso 1. Pero cuando se entra a los datos, se ve que en los cargos de jefatura las mujeres están subrepresentadas. Entonces, trabajan más mujeres, pero a la hora de tener directivos, se eligen hombres. Entonces, eso también da cuenta de algún nivel de desigualdad en el acceso a los cargos de responsabilidad dentro del Estado. Entonces, ¿qué hizo este Código de Buenas Prácticas Laborales? Para hablarlo como muy bien simple y de manera concisa, apuntó que en los procesos de reclutamiento y selección la persona no escribiera el nombre. Esa fue una de las medidas que se tomaron a raíz de este Código de Buenas Prácticas Laborales. Y no escribir el nombre significaba en el fondo que la persona, o la unidad, o los responsables de llevar a cabo los procesos de selección no supieran la identidad de la persona. Incluso en algunos casos se sugería que fuera por código de postulación, ni siquiera que la persona escribiera su apellido, cosa que la persona no se le pudiera identificar. Entonces el trato que se diera fuera justo. No estuviera basado en condiciones ni de género, ni de ningún otro tipo de factor que pueda conducir a algún elemento discriminatorio. Bueno, y va planteando básicamente lo mismo en lo que es el desarrollo de carrera y el acceso a la capacitación. Esto lo mencionamos, la representación equilibrada, ojalá paritaria, entre hombres y mujeres en los cargos de jefatura y responsabilidad directiva. Fíjate que en este punto, incluso el Código de Buenas Prácticas Laborales proponía que cuando en un proceso concursal 2 personas llegaban con el mismo puntaje, se prefiriera a la mujer cuando ésta está subrepresentada dentro de los cargos directivos que tiene la organización. O sea, si la mujer tenía un nivel de subrepresentación y se hacía un concurso para llenar un cargo directivo, lo que tenía que hacer el servicio era elegir a la mujer, aunque tuviera igualdad de puntaje con el hombre, a objeto de paliar, en el fondo, esa subrepresentación que tenía en el estamento. Esas son las cosas que va proponiendo el Código de Buenas Prácticas Laborales del año 2006, y tiene un harto enfoque, como le decía yo, de género. Si uno va viendo, incluso las medidas que están después, tenemos la conciliación de responsabilidades laborales con obligaciones, la protección del derecho a la maternidad y las responsabilidades parentales, etc. En las condiciones de trabajo, tradicionalmente el enfoque que se da tenía que ver con las condiciones de seguridad, y en el Estado tiene que ver más con condiciones como de la ergonometría, ¿cierto? Que están radicadas en el campo de la prevención de riesgo o de la salud ocupacional. Acá se toma también el sentido amplio de condiciones de trabajo, que no es otro que incorporar además aquellos elementos que tienen que ver con el bienestar del trabajador en su puesto de trabajo. Un ambiente grato, un clima organizacional adecuado,
una cultura que promueva el trabajo en equipo y el buen desempeño, etc. Y dentro de los puntos importantes, también lo destacaría, que es la prevención y sanción del acoso laboral y o sexual en el trabajo. Esto al final lo que terminó es que cada servicio público tiene un procedimiento definido para abordar acusaciones de acoso laboral o sexual en el trabajo. Antes no había, entonces la persona que, por ejemplo, enfrentaba un acoso sexual tenía pocas maneras de defenderse. Aparte que defenderse de acoso laboral o sexual en el trabajo, la persona también enfrenta un nivel de dificultad para aceptar que está siendo objeto del acoso. La persona es una víctima y muchas veces a las víctimas le cuesta defenderse, producto que también el acoso tiene mucho que ver con la posición jerárquica. En general el acoso laboral lo efectúa una persona que está sobre ti en la jerarquía organizacional. Por lo tanto, también exponer esa situación públicamente puede determinar que la persona sienta temor al hacerlo. Porque siente que si no es escuchada, o lo que ella está diciendo no es acogida, en el fondo puede enfrentar represalias de la persona que está acusando. Por lo tanto, se crearon protocolos para que la persona pueda ejercer estas acciones que garantizan que estas acusaciones, o acusaciones la palabra, puedan ser hechas de manera anónima y puedan ser juzgadas de una manera que le garantice a la persona su integridad y también la reserva de su identidad. Por lo tanto, este es un avance muy, muy importante. No tengo pruebas como muchas cosas, pero yo creo que esto pasaba mucho en el Estado, el acoso laboral y también el acoso sexual. Entonces, que esto haya sido parte de las medidas que han adoptado los servicios públicos producto del Código de Buenas Prácticas Laborales, a mí me parece que esto ha sido un avance, y un avance que va en pos de garantizar la dignidad de todas las personas que trabajan en el Estado. Después tuvimos un instructivo presidencial que en el fondo lo que les dijo a las instituciones del Estado es que hicieran políticas de gestión de personas y que estas políticas fueran en el fondo capaces de entregar el marco de acción en el cual se va a desempeñar el Estado y explique cómo se toman las decisiones de la gestión de personas dentro de los servicios públicos, promoviendo así también la transparencia en las acciones que ejecuta el Estado cuando se está afectando a las personas o a los funcionarios públicos que son parte de la organización. En el fondo lo que se busca decir es, ok, definamos cuáles son los criterios, cuáles son los estándares, y eso nos va a permitir en el fondo entregar transparencia o cierta racionalidad a las decisiones que se toman. Por lo tanto, había que tener ese marco de acción, y si usted analizara los datos que vienen a la fecha, la mayoría de los servicios no tenía política de gestión de personas. Estamos hablando, no ya del año 2006, no del año 2003, estamos hablando que el año 2013, aún en el Estado, muchos servicios públicos, y yo diría que la mayoría, no tenían políticas de gestión de personas. Por lo tanto, las decisiones que tomaban era difícil de analizarlas en contraste con alguna explicitación de la voluntad del servicio. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, si no hay una política, uno puede asumir que las decisiones se toman arbitrariamente o solamente en base al criterio de la autoridad. Por lo tanto, eso no está bien, y lo que se hizo el año 2013 es decir, miren, en realidad los servicios públicos de aquí en adelante tienen que realizar sus propias políticas de gestión de personas, y se les entregó no solo la instrucción de hacerlo, sino que además la pauta de cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que esas políticas de gestión de personas efectivamente se estén empleando, se estén utilizando y se esté midiendo su ejecución. Yo creo que hay un desafío súper importante en el Estado de, ya que se hicieron estas políticas, bueno, asegurémonos de ver qué está pasando con su ejecución en la práctica. Yo creo que ahí hay que ver qué es lo que están haciendo los servicios y si esas políticas realmente han permitido que se mejoren los resultados, ¿cierto?, de la gestión de personas. Aquí me duele un poco la garganta, denme un segundito. Bueno, después tuvimos de nuevo un instructivo presidencial de buenas prácticas laborales, pero básicamente no tiene muchas diferencias si ustedes lo revisaran con el que se hizo en el año 2006.
en el fondo se vuelve a recalcar la importancia de los derechos laborales, de las condiciones laborales y de los ambientes de trabajo. Quizás lo importante fue que estableció que los servicios hicieran un plan trienal de buenas prácticas laborales. Ese es como el gran plus que tiene este nuevo instructivo. Porque en el fondo es muy similar al del año 2006, pero le dice a los servicios, ok, de ahora en adelante usted tiene que hacer un plan trienal de buenas prácticas laborales y lo va a tener que informar a la Dirección Nacional de Servicio Civil. Por lo tanto, ya no se trata solo de declaraciones de principio, sino que también usted tiene que decir qué acciones va a hacer en el transcurso de 3 años, en el año 2015, 2016, 2017, para abordar la temática de las buenas prácticas laborales. Y ahí nacieron un montón de iniciativas de los distintos servicios públicos que son valorables, sin lugar a dudas, como en el fondo realizar encuestas de clima, procedimientos de inducción, abordar mecanismos institucionales de participación funcionaria, etc. Yo creo que ahí sí o sí hay un avance y se han hecho muchas cosas dentro de los servicios públicos producto de esta instrucción, que en el fondo era tener un plan trienal de buenas prácticas laborales. Fíjate que todas estas normas tienen algún antecedente. Hay un diagnóstico de recursos humanos que tiene el Servicio Civil que en el fondo lo que dice es tomar en el año 2006 cuál era el estado del arte de la unidad de gestión de personas del Estado, ¿cierto? Y las va clasificando según el nivel de evolución que tiene. El que lo quiera revisar tiene el mismo nombre que está acá y lo puede consultar. También, a mí me gusta. El Servicio Civil propuso un modelo de gestión de personas. Y ese modelo de gestión de personas habla, en el fondo, de un poco lo que hemos revisado durante el curso. Habla del corto plazo, habla del futuro, habla del desarrollo de carrera, habla de aquellas temáticas que son propias del desarrollo organizacional, habla de cómo vincular la estrategia de recursos humanos con la estrategia organizacional, etc. Ahí hay un modelo que es bien práctico y que, si los servicios públicos lo aplicaran bien, podría ser como de gran utilidad para la gestión que hoy día se hace, porque en el fondo están como definidas todas las temáticas que tiene que hacer un departamento de gestión de personas. No es solo un modelo teórico, sino también tiene cierto enfoque en las acciones que debería realizar un departamento de gestión de personas. Bueno, después se revisaron las políticas de recursos humanos y están los resultados de la encuesta Barómetro de gestión de personas, que fue la encuesta que yo les mostré, donde revisamos algunos de los resultados, ¿cierto? Que yo les destaqué, a mí me parecían más llamativos o quizás más interesantes. Bueno, la ley 20.955, hemos hablado de cómo perfeccionar el sistema de dirección pública, pero también le dio un énfasis a lo que realiza el Servicio Civil, otorgándole nuevas funciones, y esas nuevas funciones finalmente se traducen en mayores atribuciones para impartir ciertas normas a los servicios públicos, o para obligarlos, si alguien lo quiere decir así, a que realicen cierta acción. Le dio un mayor rol como normativo, si uno lo quiere decir. Antes el Servicio Civil tenía un rol que era más consultivo, o más como de asesoramiento, y ahora se le incluyó también la atribución de que poder mandatar a los servicios públicos a que realicen determinadas acciones. Bueno, dentro de normas de aplicación general, tenemos dos normas de aplicación general que ha dictado el Servicio Civil y que están acá, ¿cierto? El primer grupo de normas es del año 2017 y básicamente lo que habla es de cómo deben estructurarse y cuáles son los estándares de las áreas de gestión y desarrollo de gestión de personas en el Estado, ¿cierto? Hablan de cómo tienen que, desde qué departamento, unidades tienen que tener, qué labores tienen que desarrollar, y se hace harto hincapié en algo que el Servicio Civil le pone como harta atención, que es como el nivel de importancia que tiene la unidad en la organización. Acuérdense que recién una de las preguntas que revisamos era si participaba el jefe de recursos humanos en los comités directivos. Y una de las cosas que señala el Servicio Civil para que sea importante el área es que el jefe de recursos humanos, independientemente del nivel organizacional que tiene la unidad, participe en el comité directivo. Y eso está en las normas que sacó la Dirección Nacional de Servicio Civil. Por lo tanto, lo que uno debiera observar hoy es que si hay comité directivo, el jefe de recursos humanos tiene que estar en ese comité directivo. Eso es así porque hay una norma que dice que tiene que ser así.
Y también, cuando uno habla de la importancia, acá yo quisiera hacer solo un paréntesis, las organizaciones tienen niveles organizacionales. Voy a poner ejemplo donde trabajo yo. Está el primer nivel, que está el director, está el segundo nivel, que estamos los jefes de edición, y está el tercer nivel, donde están los jefes de departamento. Y en el tercer nivel de esta institución se encuentra el jefe de gestión de personas. Entonces, cuando uno habla del nivel, la gente cree que la importancia está en función de cuán más cerca estoy del primer nivel. O sea que el jefe de gestión de personas, si fuera jefe de división acá, segundo nivel, sería más importante que si fuera tercer nivel. ¿Alguien tiene algún comentario o opinión de eso, no? ¿Les parece que la importancia organizacional está dado por el nivel? ¿No? ¿No hay comentario? Pero es que más que el nivel en sí mismo, la importancia en una organización, por lo menos desde el punto de vista de las normas ISO 9000, está en aquellas áreas estratégicas y que como procesos claves son los que van a generar resultados o impactos directos en su planificación normativa y en sus objetivos y metas estratégicas de largo plazo. Sí, yo creo que lo estratégico, bueno, me parece que el jefe de gestión de personas participe en los comités directivos, está ok. Eso sí, en el fondo, el acceso que tú tienes a la información estratégica de la organización y a participar en la toma de decisiones relevantes, obviamente que determina tu nivel en la organización. Si ese jefe de gestión de personas trabaja en una edición, en un departamento, en una unidad, me parece a mí que es irrelevante. En mi opinión. Pero es una opinión. La importancia tiene que ver con lo que se hace, no con lo que está escrito en la formalidad. Les voy a poner un ejemplo súper cortito. Yo trabajé en el Ministerio del Interior. Fui jefe de finanzas. Y cuando teníamos la discusión de presupuestaria, uno de los servicios que vendía el Ministerio del Interior era el SENDA. Y nosotros discutíamos dentro del equipo del Ministerio por qué el SENDA estaba en el interior. Porque el SENDA tiene que ver con la prevención y tratamiento para personas por consumo de alcohol o de droga. Eso es lo que hace el servicio. Prevenir y tratar. Y si ustedes analizaron el presupuesto, se dan cuenta que hace más tratamiento que prevención. O sea, como el 80% de los recursos que tiene son tratamientos. Entonces, mi opinión, y la de varias personas, era de por qué no estaban en salud. Si el trabajo es dar tratamiento, ¿por qué están en el interior? Porque interior resguarda temas de seguridad. Entonces, la impresión que teníamos nosotros es que cuando se creó el SENDA, el problema del narcotráfico, piensa tú que el SENDA también tiene varios años, era visto como un tema de seguridad interior del país. Y por eso quedó el SENDA en interior. Pero si en la práctica el servicio lo que hace es dar tratamiento, lo lógico sería que estuviera en salud. Esa era nuestra opinión, Ignacio. Sí, de hecho, o sea, lo que usted está diciendo, eso tiene que ver con un enfoque de las políticas públicas que es el enfoque cognitivo. El enfoque cognitivo dice prácticamente que frente a un determinado tema, sea, bueno, hablemos de un problema público, en ese caso para la autoridad, claro, a lo mejor es narcotráfico, pero claro, puede venir otro y dice, no, esto no es el narcotráfico no es un tema de seguridad, sino que es un tema de tratamiento de salud. O sea, puede ser un tema de seguridad, pero si lo que tú haces es dar tratamiento, fundamentalmente, bueno, eso, porque a lo mejor el tema policial es de seguridad, pero el SENDA no ve el tema policial. Pues si tú me decís, no, el control del narcotráfico en la frontera es un tema de seguridad. Ah, bueno, por supuesto que sí, pero a lo mejor en el SENDA no. El SENDA no está ahí, está en el tratamiento, entonces por eso es mi opinión. Catherine. En mi opinión, yo creo que Senda está enfocado en eso, como más en el área de salud, porque el plan contra el narcotráfico quisieron como cambiarle el enfoque a la demanda de droga y no seguir como siempre a la oferta de droga, porque el problema no se soluciona así. Entonces la herramienta que tienen como para mejorar los índices es Senda. Es una estrategia de gobierno, según yo. Claro, hay como varios elementos. Entonces, fíjate que en una reunión yo le hice esta pregunta al equipo del SENDA. Les dije, oye, ¿ustedes por qué? No les dije por qué están acá, pero le hice la pregunta en una reunión de presupuesto del le dije, ¿por qué no están en salud? ¿Qué? No, y todos se negaron, la gente del SENDA, incluido la persona que era la directora del SENDA ese minuto. Y me dijeron, mira lo que me dijeron
es que la Organización Mundial de las Drogas, que no sé cuál es, recomienda que nosotros estemos al nivel más alto de jerarquía dentro de la estructura del Estado. Esa fue la respuesta. Y yo le contesté, bueno, que un poco lo que estamos viendo, le estoy contando la anécdota para que no sea todo también solo pasar materia. Yo le contesté, bueno, yo te aseguro, a lo mejor no fue la mejor respuesta, pero fue esta. Yo te aseguro que el organismo, así como el de las drogas, yo te aseguro que el organismo de gestión de personas, el de finanzas, el de las compras, todos van a recomendar que estés al más alto nivel. Dije, eso es como cualquier organización que promueve algo, recomienda siempre que esté al más alto nivel. Y le dije, y si fuera así, ustedes deberían depender del cargo del presidente de la República, porque es el nivel más alto. El Ministerio del Interior viene después del presidente, pero deberían depender del presidente. Entonces le dije yo creo que el más alto nivel no tiene que ver con la jerarquía, tiene que ver con las atribuciones y la capacidad que tú tienes para tomar decisiones dentro de tu campo de acción y de acceder a la información estratégica relevante para poder ejecutar esas acciones. No tiene que ver con la dependencia, porque tú puedes depender del presidente de la República y puede que el presidente de la República nunca te reciba. Entonces, ¿cuál es tu importancia? No, es que depende del presidente, pero no te recibe y no eres parte de la agenda presidencial. Por lo tanto, ojo ahí con cuando hablamos de los niveles, con confundir el nivel jerárquico con la importancia. Mira, el grupo de normas, para ir cerrando un poquito el curso. Profe, tengo otra duda. Ya. En el PPT que estaba así, si el servicio civil propone como medidas estándares, o sea, no son obligaciones que el servicio la ejecute, eso entendí, ¿cierto? No, si son obligaciones ahora, a contar de estas normas que estamos viendo. Entonces el incumplimiento ya entraría como... Contraloría se encargaría del incumplimiento de esa norma. No. Buena precisión. Son obligaciones, pero no son legales. No tienen aparejadas sanciones. Pero sí, por ejemplo, el servicio civil se encarga de mandarle un reporte al jefe de servicio, que a nadie le gusta que le pase eso, diciendo su servicio no ha cumplido con la obligación de desarrollar, por ejemplo, una política de gestión de personas o no ha establecido, ¿cierto?, programas de inducción. Dejémoslo hasta aquí, porque me extendí.